Ya puedes enviar entonces. Está bien, doctor, enseguida. Bien, muy buenas tardes, estimadas alumnas, estimados alumnos. Es un gusto compartir con ustedes. Estoy viendo que están ingresando varios alumnos y hay varios alumnos en línea. Y quiero ver el audio. ¿Está todo bien con el audio? Sí, doctor. Sí, No hay eco, ¿no? no, No, doctor. Qué bien, qué bien. Bien con mi celular para permitir ingresar. Estoy viendo con mi celular y estoy viendo el ingreso. Algunos piden ingresar y estoy manejando de esta manera. Así que, pues, agradeciendo la gentileza de vuestra atención, vamos a tener la posibilidad de abrir ahora una nueva etapa en lo que es la psicopatología. Primero, la forma en la cual funcionan ciertas capacidades en el sistema nervioso central en el cerebro y luego su desglose con algunas patologías, sobre todo en el área de lo que es inadecuado, diremos así. Y lo que nos reúne ahora, evidentemente, es una de estas capacidades, una de estas cualidades, una de estas funciones del sistema nervioso central, que es la inteligencia. Entonces, esto nos permite reunirnos en una aula académica, compartir, conversar y poder dar una clase sobre, permite hacer la clase, la inteligencia, ¿no? Entonces, vamos a hablar primeramente de la inteligencia, vamos a tratar de hablar de su fisiología, podríamos decir, dentro del aspecto mental, vamos a tratar de describir las situaciones
lo que hace la inteligencia en sí, y después vamos a hablar de sus alteraciones. No es sencillo el definir la inteligencia, como no es sencillo definir muchas de las capacidades mentales del ser humano, como por ejemplo la personalidad. Cuando hablamos de personalidad, yo les decía, ¿qué es la personalidad en sí? ¿Qué es esa entidad unitaria? Tanto es así que un autor dijo, yo soy lo que soy. Entonces hay diversas aproximaciones teóricas hacia lo que es la inteligencia y también diversos aportes actuales sobre la inteligencia, como la inteligencia emocional, por ejemplo, ¿no? Y estando en hora y viendo la llegada de muchos de ustedes, así que vamos a hablar sobre la posibilidad de definir un poco la inteligencia y sobre todo qué criterios podríamos decir. Entonces, uno de los primeros criterios para hablar sobre inteligencia es, pues, decir que es una entidad pluralista y multifactorial. La inteligencia sería como un mosaico donde diversas capacidades se integran. Entonces, una cosa será, por ejemplo, la capacidad cognitiva, la capacidad de analizar problemas, la capacidad de tener un pensamiento más memorístico, un pensamiento de tener la capacidad de analizar más las cosas, porque nosotros los médicos tenemos un pensamiento muy analítico, pero basados mucho en la memoria. Necesitamos un gran caudal de información y en el momento que vemos algo vamos empezando a armar lo que tenemos de información con lo que estamos viendo y a encontrar síndromes psicopatológicos. Entonces estamos recurriendo a varias situaciones y una característica. Los que estudian ingeniería tendrán un pensamiento mucho más racional en el sentido de ver un problema y de pensar en las soluciones. Quizás su memoria no es tan vasta como la nuestra, pero es más útil para resolver un tipo de problema en particular. Por eso se dice que es una situación donde tiene diversas características y sería como un mosaico de posibilidades. Por eso también hablar de inteligencia es hablar de una entidad unitaria que tiene múltiples manifestaciones que se van a dar hacia el mundo externo a través de la conducta, a través del pensamiento, a través del lenguaje. Algunos dicen que es una estructura unitaria y pluralista a la vez, donde la capacidad de abstracción es fundamental. La capacidad de abstracción, que es la que nos permite generalizar las definiciones, los conceptos, los objetos, es parte de esa inteligencia. De esa manera, entonces, definir la inteligencia tiene ciertas dificultades por su relación en todos aspectos en su apreciación, que son la inteligencia general, nuclear o básica y las aptitudes, habilidades y capacidades que tiene la persona. Entonces tendríamos que decir que nosotros nacemos con una inteligencia que viene ya, pero también el entorno, la sociedad y todo nos permite desarrollarlas. Entonces son dos aspectos que van informando la inteligencia. Entonces, ¿cómo podemos definir la inteligencia general, nuclear o básica? Que en realidad está abarcando la definición de inteligencia, sí. Entonces, podemos señalar que muchos autores indican que la inteligencia es la capacidad para resolver problemas nuevos y esto es lo que nos hace poder adaptarnos a las circunstancias. Por eso los seres humanos hemos tenido la posibilidad de ir adaptándonos a los cambios que hemos tenido en cada época, que ahora son mucho más rápidos, ¿no? Entonces, esa capacidad de resolver problemas nuevos y adaptarse es parte de la inteligencia. También la inteligencia es la capacidad de utilizar el pensamiento en forma eficaz y productiva a través del manejo de conceptos, ¿no? Yo puedo agarrar y tener una imagen mental representativa de una casa. Esa casa roja, estoy teniendo una imagen representativa. Pero después puedo agarrar y puedo pensar en las casas como un lugar donde habitan los seres humanos. Y ahí puedo crear un concepto, habitabilidad. Eso no lo puedo representar como una casa roja, es un concepto. Y esa es también la inteligencia, esa capacidad de estudiar el pensamiento para la creación de estos conceptos. Otros señalan que dentro de la definición de inteligencia es la capacidad de síntesis a lo que se va aprendiendo o a lo que se va observando del mundo. Y otro elemento fundamental para la inteligencia es la capacidad de distinguir lo esencial de lo accesorio para poder resolver situaciones y tener una actitud pronta. Eso también es la inteligencia. Entonces, estas son características que nos ayudan a definir la inteligencia de una forma muy adecuada
en ese contexto. Un autor señala cómo puede aparecer fenomenológicamente la inteligencia, cómo puede ser que se produzca ese complejo resultado de una serie de procesos mentales, y es entonces cómo definen la fenomenología, que se trata de entender en sí la inteligencia como un acto intrapsíquico de un sujeto en una comprensión racional. Es una aprehensión intelectual del mundo que se manifiesta a través de dos seres muy importantes, como les decía, el lenguaje y el comportamiento. A través de lo que uno dice, de lo que uno habla, está expresando su pensamiento. El lenguaje es la vestimenta del pensamiento. Lo que yo tengo en mi mente no lo voy a poder captar a través de la expresión de lo que estoy pensando. Y entonces la inteligencia también se expresa a través del lenguaje. También el comportamiento, porque son actos manifiestos, son actos que expresan la forma en la cual un sujeto está teniendo su interacción con el otro. Entonces el lenguaje y el comportamiento son fenómenos que nos ayudan a entender la inteligencia en relación a una persona. Otra cosa importante es señalar que la comprensión o intelección es un acto de asignar un significado a un objeto o suceso. Esto es parte de la inteligencia. ¿Por qué? Porque se conoce sus funciones en el mundo de lo que está pasando respecto a uno mismo. Entonces, esto tiene un contenido de comprensión y de entender lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, para ir viendo cómo va funcionando la inteligencia, entonces forzosamente tiene que haber también un contexto de memoria, porque un suceso conocido es ubicado en un sistema de referencias de la memoria. Y hacemos nosotros entonces una ubicación de eso para ir creando todo este proceso de inteligencia, porque la inteligencia también tiene que ver con el hecho de utilizar la información que tenemos. Entonces, cuando nosotros vemos un suceso nuevo, entonces tenemos que inventarnos una forma de entenderlo. Solo la inteligencia nos da esta capacidad de entender a través de la actualización del suceso nuevo. Esta actualización está en función de reconocer si un recuerdo o no y la invención de nuevos significados. Por eso la inteligencia es una contradicción muy interesante. Primero, como ya tenemos información de la memoria, lo que vemos lo evocamos. Si ya lo conocemos, lo comparamos y lo evocamos. Pero si es un fenómeno nuevo, tiene un fenómeno diferente también, que es la creación y la invención, que es conocer algo, entenderlo y luego pasarlo al sistema de la memoria. Ya vamos a ver eso en el proceso de inteligencia y en el proceso cognitivo. Entonces, el sistema de referencias significativas que nosotros tenemos en nuestro entorno está relacionado con factores biológicos y socioculturales que hacen que el fenómeno de la inteligencia nuclear y básica se vaya nutriendo también de la experiencia y de la memoria. Y esto en un ambiente de relacionamiento. Somos nosotros también producto de nuestro entorno, nosotros y nuestra propia historia, nosotros y nuestras circunstancias. Así se va creando el ser humano y así también se va creando estos procesos cognitivos como la inteligencia. Ahora bien, hay un autor, Jaspers, un psiquiatra, que ha hecho un análisis funcional de la inteligencia y ha dado ciertas pautas para tratar de entender cómo la inteligencia se va nutriendo de las experiencias humanas. Y dice que hay unas condiciones previas de la inteligencia que es parte del armamentario con el que venimos, que es la memoria, por ejemplo, el lenguaje, la capacidad de abstracción que se va dando en el ser humano. El lenguaje como un elemento muy importante para el desarrollo de la corteza cerebral. El lenguaje ha sido lo que ha hecho de nosotros los seres inteligentes que ahora controlamos el mundo. Somos la cúspide del conocimiento, la cúspide de la naturaleza. Estamos trabajando en la naturaleza, estamos construyéndola, estamos apropiándonos de ella con los problemas que puede haber. Pero básicamente el lenguaje es lo que nos ha permitido abrir esta posibilidad de la inteligencia y de la corticalización. Probablemente somos la única especie que gracias a la riqueza del lenguaje ha tenido esta experiencia de ser
la cúspide de la evolución. También es muy importante en este análisis funcional de Jasper el inventario caudal de conocimientos que uno va haciendo a través de su desarrollo y que son parte también de la inteligencia. Ahora bien, la inteligencia puede encontrarse con muchas habilidades diferentes de acuerdo también a la personalidad, a las características que hacen que la inteligencia se manifieste también a su temperamento básico. Hay gente que es muy vivaz, que está muy inmersa en todo, será muy práctica y será muy adaptable a las circunstancias, tendrá éxito en esta área. Hay otra gente con inteligencia abstracta, pero algunos autores dicen, pero no necesariamente toman las decisiones más apropiadas. Como que es interesante eso, que puede haber gente con una inteligencia o un IQ superior, pero que su nivel de adaptación no es el óptimo frente a la sociedad. Puede haber gente muy inteligente, pero que tiene dificultades de relacionarse. Entonces, la inteligencia tiene que ver no solamente esa capacidad de abstracción, sino también la adaptabilidad para vivir mejor. La inteligencia nos tiene que hacer sujetos que vivamos mejor con nuestros semejantes. Y aquí es interesante esta característica. Jasper, entonces, al hacer este análisis de la inteligencia, hace un énfasis en la capacidad de juicio, que es esa habilidad para pensar, para deducir, para racionar, para captar, para crear los conceptos. También señala que es importante la sagacidad para captar lo esencial de lo accesorio. Después la espontaneidad y la iniciativa, que hace que la inteligencia nos ayude a funcionar mejor. La 10ª clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud define, como una situación muy actual, que la inteligencia no es una función unitaria. Se debe evaluar a partir de un gran número de capacidades específicas. El desarrollo del nivel intelectual está basado ¿en qué? En manifestaciones clínicas, en la forma en la cual los médicos nos aproximamos a estudiar la inteligencia. El comportamiento adaptativo, clave, que es la forma en la cual nosotros vivimos mejor entre nosotros, de una forma adecuada, de una forma correcta y de una forma ética. También eso es parte de la inteligencia. Y también están las pruebas psicométricas que nos ayudan a encontrar el nivel del coeficiente intelectual, que es entonces una evaluación psicométrica. Entonces habrá manifestaciones y evaluaciones clínicas del comportamiento y las pruebas psicométricas. Dentro del análisis funcional de la inteligencia se hablan de factores condicionantes, el caudal de conocimientos y la inteligencia propiamente dicha. Los factores condicionantes son los agentes instrumentales, todo el sistema perceptual del sujeto y sus capacidades mentales, los agentes promotores, que tiene que ver con lo que nos ayuda a entender mejor el mundo, el caudal de conocimientos, que hay dos formas de llegar al conocimiento, el aprendizaje mecánico y memorístico y el aprendizaje racional, y dos formas en las cuales la inteligencia está presente, la potencial, la que tenemos, y la actual, que es cuando se define en un momento determinado en el desarrollo del sujeto, sea un niño, un adolescente, un adulto, su inteligencia de ese momento. Vamos a explicar un poquito más cada uno de estos factores. Dentro de los factores condicionantes, entonces, decíamos los agentes instrumentales, aquí tiene que ver con los elementos con los que contamos para captar el mundo, para relacionarnos, la actividad sensoperceptual, la capacidad de la asociación de ideas, la atención, la capacidad de enfocar, focalizar la atención y tener mayor retención, la memoria, que tiene que ver con toda la información que vamos nosotros almacenando, la fluidez verbal, la capacidad de desarrollar el lenguaje como una forma de relación y también de arborización cognitiva, mental, la habilidad psicomotriz y la resistencia a la fatiga. Son agentes instrumentales que van a tener que ver con la inteligencia. Y los agentes promotores, que es muy interesante porque es la motivación en realidad central. Los sentimientos, las emociones, esto de estar motivado para aprender, la voluntad. Todo esto entonces va a ser un aporte hacia lo que serían los factores condicionantes de la inteligencia. Tenemos también entonces el caudal de conocimientos. Y aquí hay dos formas para captar los conocimientos y ejecutarlos. Primero, el aprendizaje mecánico y memorístico, que ha estado
muy en boga en sus épocas y que ahora también tenemos y tratamos de hacerlo a nivel del comportamiento y la conducta. Entonces, la memoria y el condicionamiento que se producen independientemente del entendimiento, del concepto y del juicio, porque básicamente consiste en absorber información, en retenerla para evocarla en un momento determinado. Es un caudal, por eso, de conocimiento. Pero también está el otro aprendizaje imprescindible para manejar la inteligencia, que es el aprendizaje racional. Este es comprensivo, es la aprehensión, es captar el mundo por el pensamiento e incorporación al sistema de referencias significativas. ¿Qué significa esto? Incorporación a las cosas importantes en cuestión de valores, de ética, de predisposición que vamos haciendo para manejar mejor el conocimiento, el aprendizaje racional. Y finalmente, dentro del análisis funcional está la inteligencia propiamente dicha. La inteligencia potencial es con la que nosotros nacemos, de la que vamos forjando a lo largo del tiempo en un sujeto. Y la inteligencia actual, que es el rendimiento de la inteligencia en un momento dado, de acuerdo al desarrollo, y que está medido por pruebas psicométricas que están estandarizadas. Esto es parte del análisis funcional de la inteligencia. Entonces, los factores genéticos son importantes y así como el color de nuestro pelo, el color de nuestra piel, de nuestros ojos, también los factores genéticos tienen que ver con la inteligencia y nosotros ya venimos con esa carga, diremos así, de información y de realización de la inteligencia. Entonces, actualmente se habla de la inteligencia emocional, que es un aporte que es hecho en los últimos años sobre las características y las capacidades para reconocer los sentimientos de uno, poder manejarlos en esta habilidad de controlar nuestras emociones y de utilizarlas para relacionarnos con los demás. Entonces hay muchas personas que pueden tener la capacidad de observar las emociones de acuerdo con las expresiones faciales y también conocer sus propias emociones y poder manejarlas adecuadamente, controlar la impulsividad, controlar la ira, saber manejar el miedo, la emoción, el interés por las cosas, la sorpresa, la aversión a ciertas cosas o ciertas situaciones emotivas que nos pueden provocar tristeza. Los estados emocionales son muy importantes para que captemos el mundo y para que estemos también desarrollando nuestra inteligencia. También se ha hablado sobre la inteligencia social y emocional con los siguientes criterios, aunando tanto esa inteligencia que tiene que ver con el manejo de las emociones y también con nuestro contexto, porque hablar de la inteligencia social y la emocional está redundando en el hecho de la interrelación. Por lo tanto, la inteligencia social y emocional que hablan algunos autores, hablan de la capacidad de percibir nuestras propias emociones. Es darnos cuenta de qué estamos sintiendo, ¿no? Darnos cuenta puede producir una modificación de las emociones para una expresión adecuada y saber medir nuestro nivel de talante en nuestra situación. Tendremos que tener la capacidad de poder hacer una observación, hacer una crítica, algo, pero dentro de un contexto que nos permita manejar ese estado emocional y esa comunicación a través del lenguaje. Esta experiencia también nos ayuda al reconocimiento y respuestas precisas cuando estamos interactuando con las personas, en el trabajo y todo eso. Por eso también la inteligencia emocional y social tiene que ver con la habilidad en las negociaciones estrechas con otras personas. Entonces, esto está muy inserto en la relación con los demás. Y tendremos éxito de acuerdo a la capacidad que podamos manejar las situaciones. Por ejemplo, si yo estoy observando una conferencia y de repente hay algunos aspectos que no me parecen bien y me dan la oportunidad de que haga de que opine sobre esto, entonces yo tendré inteligentemente que referirme a las cosas positivas de esa presentación y decir, bueno, me parece muy adecuado esto, estoy haciendo que la persona se contacte emocionalmente conmigo y me preste atención y no esté a la defensiva. Valoro lo que me parece correcto y luego hago la observación
sin que la persona se considere atacada, más bien como un aporte. Pero me parece que en esta otra parte hubiera sido bueno enfocarlo de esta manera. Estoy estableciendo una comunicación, un manejo de mi discurso, mi lenguaje, mi inteligencia para poder establecer una buena relación con la persona. Pues entraría de primera a decirle, no me parece, no estoy de acuerdo con esto, la otra persona nadie sentiría cómodo frente a un escenario que alguien le esté contestando o aportando de esta manera. Y también yo hago que la persona se sienta cómoda con esta interacción. Eso es la inteligencia social y emocional que nos permite una buena actitud y una buena relación con los demás. Esto es muy importante que sepamos manejar la situación entre nosotros dentro del área de la academia, dentro del área de la comunicación humana y todo eso, ¿no? Ahora bien, dentro de las consideraciones actuales sobre la inteligencia, ¿cuáles son las actividades del acto intelectual? ¿Cómo se hace el acto intelectual? ¿Cómo se hacen los procesos de la inteligencia para poder expresarlos posteriormente? Primero es la recepción, que es la incorporación de elementos. A través de todo este sistema básico, proceso perceptual, emocional y todo. Luego viene la retención, que es clave en nosotros en medicina para almacenar toda la información, todos los cuadros clínicos, toda la información que nosotros vamos a recibir a los años de formación. Entonces hay esta capacidad para almacenar. Y este almacenaje está presto a que en cualquier momento lo evoquemos. Cuando estamos frente a un paciente, lo que hacemos es recoger toda la información y empezar a analizar y a comparar con lo que tiene el paciente y empezamos a crear nuestros cuadros psicopatológicos o a crear todo el contexto de los síndromes clínicos para entonces diagnóstico. Estamos produciendo el análisis vocal. También está el análisis en el reconocimiento y procesamiento de toda la información que estamos teniendo a través de estudios cognitivos de conceptos, conceptualizaciones y abstracciones. Y luego la emisión, que sería la comunicación, el acto creativo a través del lenguaje o de la conducta. Estamos sacando toda esta información y estamos haciendo esto. Y el control de todo lo que está ocurriendo en nuestro aparato psíquico, que es una actividad requerida por la totalidad de las funciones físicas y mentales para que nuestra conducta sea adecuada. Nuestra conducta entonces esté reflejando nuestra capacidad de la inteligencia y de una buena capacidad adaptativa. Porque recuerden, la inteligencia no es solamente el IQ, también es la adaptabilidad en un entorno. Haciendo otros aportes al texto, está la inteligencia analítica, la creativa, la práctica, que son los mosaicos donde uno desarrolla más unas ciertas capacidades. En la analítica, esta capacidad de aprender, de recordar, de pensar, de hacer una planeación, la atención es importante, la habilidad verbal y lógica en el contexto de esta inteligencia analítica. La inteligencia creativa son las personas que pueden utilizar su inteligencia a través de ser flexibles e innovadores con el entorno. Entonces habrá otra manera de expresarse en la inteligencia. Y la inteligencia práctica, que es la capacidad de afrontar y resolver los problemas habituales en el trabajo, en la cotidianidad y todo eso, uno rápidamente resuelve una situación. Mientras otras personas como que la piensan varias veces, están tardando 2 o 3 días en unir, en relacionar, en resolver algo, hay personas que son mucho más, en el punto, mucho más prácticas. Ese es también un tipo de inteligencia que se menciona con esas características. Una vez que hemos tratado de desglosar la inteligencia en todas sus características, su fenomenología, el acto creativo y todo esto, vamos a hablar de las alteraciones de la inteligencia. Ya hay 2 aspectos importantes en alteraciones de la inteligencia. Uno es la discapacidad intelectual, que antes se llamaba retraso mental. Manejamos todavía el contexto del retraso mental históricamente porque es el término más utilizado, pero actualmente hablamos de discapacidad intelectual. Y hay que tener en cuenta que la discapacidad intelectual es algo que viene
en el proceso del desarrollo. O se nace con un problema o inmediatamente empieza a haber una alteración a nivel de las capacidades cognitivas, con la inteligencia. O puede ser un proceso que viene más bien después de los 60, 65 años, que sería la pérdida de la inteligencia, la pérdida de la capacidad cognitiva, la pérdida de la abstracción, con los cuadros que nosotros llamamos de demencia, cuando se envejece con patología. Porque se puede envejecer con salud, que es la senectud, o se puede envejecer con patología, que es la senilidad, y en estos cuadros de senilidad viene la pérdida de la inteligencia, pero con la característica de que se ha logrado un nivel de inteligencia normal, adecuada, y después de cierto momento empieza uno a perder la inteligencia. Por eso entonces son dos figuras que están diametralmente opuestas. La discapacidad intelectual y los cuadros de demencia. Están separados en función de los grupos etarios y de las características de cada uno, pero ambos comparten el hecho de que la inteligencia está por debajo del promedio. Entonces, la discapacidad intelectual, que antes se llamaba retardo mental, pero que estamos recuperando por historia este término, tiene que aproximarse el estudiante a través de 3 criterios: el criterio clínico, el criterio social y el criterio psicométrico, que es ya viendo y adelantando, definiendo la inteligencia, la parte clínica, la parte de la biografía y la observación, el criterio social, que es la adaptabilidad, la relación con los demás, y también el criterio psicométrico, que nos da un puntaje que hay que ver, pero ese puntaje es importante, pero no hacen solamente al diagnóstico, sino estas 3 esferas en las cuales tenemos que mover nosotros los médicos. Entonces, la discapacidad intelectual está hablando de un desarrollo intelectual deficiente. Aquí es muy importante eso. Desarrollo intelectual deficiente. ¿Qué significa esto? Que la inteligencia desde sus primeros albores de la vida ya tiene ciertas dificultades en desarrollarse, en presentarse. Por eso hablo de un desarrollo intelectual. Está hablando de los primeros años de vida. Entonces, el criterio clínico, que es el criterio básico, que es el criterio más importante que nosotros tenemos, es la exploración del paciente, el estudio de historia clínica y biografía. Eso nos permite entender al sujeto en todo el proceso de su desarrollo en general y nos permite ver los hitos del desarrollo dentro del ciclo vital y ver entonces en qué momentos ha habido ciertas deficiencias, ciertos hitos que afortunadamente y gracias a Dios nosotros los hemos resuelto. Nosotros hemos tenido la posibilidad de ir desarrollándonos cognitivamente, resolviendo los hitos de cada edad. Eso vamos a ver un poquito más adelante, pero esto es muy interesante y de esa manera conocemos al sujeto y observamos. El clínico, aparte de la información, la historia clínica, que es fundamental para poder realizar este acercamiento, es ver la pobreza ideativa que tiene el sujeto a través de esta evaluación. ¿Qué habrá? Habrá escasas representaciones mentales, habrá conceptos pobres, juicios y razonamientos no muy adecuados. También veremos que hay una capacidad de comprensión escasa y superficial frente a los ejemplos que le damos para que maneje. Y otra cosa importante de las personas con un problema de discapacidad intelectual es la inhabilidad para aprender de la experiencia. Por lo tanto, vuelven a cometer los mismos errores y por lo tanto su capacidad adaptativa es menor que el promedio. También dentro del criterio clínico está la incapacidad para resolver problemas sencillos, cotidianos, que normalmente las personas con un coeficiente normal los vamos enfrentando y resolviendo. Las personas que tienen un grado de discapacidad intelectual pueden tener frustraciones frecuentes y acciones emocionales importantes, pérdida de control de los impulsos. ¿Por qué? Porque tienen problemas en manejar sus emociones y evidentemente el mundo es más difícil para ser manejado. Obviamente todo esto puede venir en grados, como vamos a ver. Hay diversas graduaciones, diversos niveles de capacidad cognitiva, de inteligencia. En un retraso mental grave, por ejemplo, las personas con este grado de discapacidad intelectual grave no pueden valerse por sí mismos y requieren no solamente un cuidado familiar, a veces un cuidado institucional. Instituciones especializadas en pacientes con discapacidad intelectual grave, severa, que necesitan un apoyo especializado para poder
cubrir las mínimas necesidades que puedan tener. En algún momento yo vi en una presentación clínica una paciente con serias alteraciones cognitivas y físicas y alguien dijo, eso es todo lo que podemos hacer en relación al cuidado, la alimentación, una vida digna. Yo les dije, ustedes están menospreciando su trabajo, ustedes están cuidando una vida. Esta persona sin ustedes la ponen en la calle y se muere por su grado de discapacidad, pero ustedes le están dando una oportunidad de vivir dignamente, porque es un ser humano, con una dignidad plena, por el solo hecho de ser una persona. Dentro de esta biografía, entonces el clínico tiene que darse cuenta de los retardos que hay en los hitos del desarrollo que les decía, en las demoras y detenciones en la moderación psicomotriz, que son una parte ya de darnos cuenta que no está yendo bien el proceso. Hay cosas más finas todavía, que podemos nosotros ver qué pasa al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, el hecho de la sonrisa endógena, la sonrisa exógena, cosas que tienen que pasar, pero en general este es un pantallazo para que nosotros de una mirada nos ubiquemos si la persona está dentro de un proceso cognitivo adecuado, si está avanzando adecuadamente en su desarrollo psicomotriz. A los 4 meses, por ejemplo, normalmente la mayoría de los niños y niñas pueden sentarse, pero apoyado en almohadones, y pueden también ya levantar la cabeza y todo eso, y pueden sentarse apoyado en almohadones. Los llantos son diferentes. Si tiene hambre, llora de una manera; si está mojado, pues, que se ha orinado, llora de otra manera, y las mamás se dan cuenta, pueden leer a través de la expresión facial y el llanto qué podría estar pasando. Eso es una buena vinculación entre la madre y su pequeño, ¿no? Ya puede empezar a balbucear 2 meses, 3 meses ya, y todo eso, ¿no? A los 8 meses, por ejemplo, se espera que el niño pueda sentarse solo sin almohadones. Significa que hay un buen dono muscular y que su tórax y todo eso pueda tener la fuerza suficiente para sentarse sin almohadones, ¿no? Si a los 8 meses y lo sienta y el niño se va para un lado, por otro, no puede mantener el torso recto, significa que puede haber algún tipo de problema con el sistema muscular y con algún tipo de dificultad en el desarrollo. Entonces hay que ver. Son parámetros, no puede haber un mes, un poco más para allá, para acá, pero en general estos son parámetros de la mayoría de los niños según la curva de Gauss, ¿no? La curva de Campana. A los 8 meses ya responde a su nombre, ya dice algunas palabras sueltas, y también importante es la época en la cual empieza a caminar. Normalmente a los 12 meses ya empiezan a caminar las niñas y a los 14 meses los niños. Entonces, por eso hay un proceso de 12 a 14 meses en los cuales puede caminar, ya empieza a caminar el niño. Si se ha pasado del año y medio y tiene dificultades para caminar, también hay que observar qué está pasando. Es muy importante que estos aspectos que estoy hablando sean captados a la brevedad posible para hacer una evaluación. Y si encontramos algún problema, para resolverlo, porque muchas de las cosas que se captan en los primeros meses pueden ser mucho mejor pronóstico que dejar que pase más meses. Por ejemplo, a los 8 meses, si un niño no responde a su nombre más o menos, podría tener problemas auditivos. Y ese problema auditivo afecta el lenguaje. Y los papás no se dan cuenta. Los papás no se dan cuenta. Si son papás primerizos sobre todo, entonces pueden no tener experiencia de lo que está desarrollándose. Por eso es muy importante que haya controles con los niños, con los bebés, para que los pediatras observen el nivel de desarrollo, el nivel del proceso psicomotriz que está haciendo adecuadamente, ¿no? Entonces, por ese motivo, si responde a su nombre, también empieza a utilizar palabras sencillas. A los 3 o 4 años ya se tiene que lograr un control de esfínteres adecuado. Primero el esfínter rectal y luego el esfínter vesical.
Y estos son parámetros en los cuales en las sociedades ya pensamos, ya esperamos que el niño ya tenga el control de teóricamente ya a los 3 años puede controlar el esfínter vesical completamente, pero algunos niños todavía tienen enuresis, todavía pueden tener enuresis en la noche y todo eso, y por ese motivo se esperan los 4 años donde ya se logra un control adecuado de los esfínteres. A esta edad también el niño usa frases reales y amplía la gama de formas gramaticales. Eso significa que la audición está bien, el lenguaje está bien y todo esto. Entonces, todo esto nos habla de este criterio clínico que nos permite entender la discapacidad intelectual. Estábamos hablando de niños porque la discapacidad intelectual, lo que antes llamaba el retraso mental, viene desde el nacimiento o poco tiempo después. Por eso, otro de los criterios para el diagnóstico puede ser la edad, por debajo de los 18 años, todo por debajo. El criterio social, entonces, son las personas con discapacidad intelectual tienden a requerir una supervisión en función de que necesitan ayuda para desarrollar muchas cosas, obviamente de acuerdo al nivel de discapacidad intelectual. No llegan a controlar completamente sus acciones y en las personas con discapacidad intelectual ya evidente, también existen evidentes dificultades en las actividades cotidianas y como les decía, en los casos graves requieren un apoyo permanente de instituciones porque a veces estos niños no aprenden a comer, no aprenden a asearse, entonces las necesidades básicas de la vida deben ser con apoyo del personal especializado. Y el criterio psicométrico es el resultado de las escalas y test normalizados a la cual se va dirigida. Es diferente una prueba una prueba psicométrica de Estados Unidos frente a una prueba hecha de España o una prueba hecha en Latinoamérica. Hubo un estudio en 1950 y tantos en Estados Unidos, absurdo, un estudio absurdo que se hizo a los hijos de latinos que estaban en las escuelas de muchos inmigrantes y entonces da un resultado de que había problemas cognitivos en los niños de latinos, de inmigrantes y todo. ¿Por qué? Porque la prueba no estaba estandarizada para población latinoamericana, estaba para población norteamericana. Por ejemplo, decir cuántas estrellas tiene el escudo o cuántas estrellas tiene la bandera norteamericana, ¿no ve? Cuántos estados puede tener Estados Unidos, son cosas que los migrantes no conocen. Entonces, eso está totalmente sesgado, porque no está normalizado y estandarizado para población latinoamericana. Entonces, nos tendríamos que tener nuestros propios reactivos para eso. Y de esa manera tenemos una aproximación adecuada para obtener el coeficiente intelectual. ¿Y qué es el coeficiente intelectual? ¿Cómo se saca el coeficiente intelectual? En estas pruebas normalizadas y estandarizadas, entonces, a un niño de 10 años se le aplica una serie de reactivos y conocimientos que él debería resolver para esa edad. Entonces, lo que se hace es poner la edad mental del resultado que ha tenido en estas pruebas. Por ejemplo, de 10 años, es la edad mental. Y esa edad mental se la pone encima de la edad cronológica. La edad mental es de 10 años. La edad mental son los reactivos que has resuelto para 10 años. ¿Cuál es su edad cronológica? 10 años. Entonces, 10 sobre 10 da 1. Por 100, 100. Entonces, su coeficiente intelectual es de 100, que está dentro de la campana. Pero pondremos que el niño ha agarrado y ha resuelto cosas no solamente de 10 años, hasta de 12 años. Su capacidad, su lenguaje, su experiencia con el entorno, un niño muy motivado, un niño que también tiene una base genética ya, puede ser de 12. Entonces, esa es la edad mental. La edad cronológica sería 10, porque tiene 10 años. Entonces, 12 entre 10, 1.2. Le multiplicamos por 100 y sale 120. Es una inteligencia brillante, normal, brillante. Entonces, está por encima del promedio, por encima de la curva de Gauss de 100. Entonces, nosotros vemos que la inteligencia normal está en la curva de 100 porque es el mayor porcentaje de las personas. Entonces, en esta gráfica de la campana de Gauss, pero relacionada a la inteligencia,
a la coeficiente intelectual está en 100 como la mayoría de las personas. Hacia la izquierda está la inteligencia media, 85, y hacia la derecha está la gran inteligencia o la inteligencia superior, 130, que ya es una situación. El 100% y su pequeña variación media alta, 34%, media baja, 34.1%, van haciendo el gran porcentaje de la inteligencia dentro de esa curva de Gauss. Las desviaciones hacia la izquierda y habla de ciencias cognitivas y de inteligencias superiores y clases de superdotados. Se dice que Albert Einstein, una de las más inteligentes, tenía 160 de IQ, porque la mayoría de los mortales tenemos 100, ¿no? Para medicina 100, para adelante, ¿no? Si estamos con mayor capacidad, 115, 100, bienvenido, ¿no? Ahora, curiosamente, a Einstein no le han hecho una prueba psicométrica. No, él no se ha aplicado una prueba psicométrica como esta, donde se ha medido su IQ, pero por todos los estudios, por todas sus capacidades, su biografía, análisis biográfico, se sospecha que su promedio de inteligencia era de 160. Entonces, cuando tenemos el problema de la discapacidad intelectual, entramos a una serie de eventos que nos hablan de un diagnóstico. Entonces, los criterios diagnósticos, según el Manual Estadístico, Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, en su cuarta edición de la Asociación Americana de Psiquiatría, hace las siguientes consideraciones para hablar de una discapacidad intelectual. Entonces, ellos señalan que la capacidad intelectual es significativamente menor que el promedio y que se acompaña de limitaciones en qué áreas: en comunicación, en cuidados de sí mismo, en situación económica, en habilidades sociales interpersonales para relacionarse con los demás y en la utilización de los recursos comunitarios. También se ve este tipo de capacidad significativamente menor que el promedio en el control, en el autocontrol. En las dificultades, en las habilidades académicas funcionales, en un empleo inadecuado del trabajo, del ocio y en situaciones de salud y seguridad que requiere este tipo de población más que el promedio. Otro criterio importantísimo y característica de la discapacidad intelectual es que el inicio debe ser antes de los 18 años. ¿Por qué? Porque es un problema del desarrollo. Si fuera después de los 18 años, estaríamos hablando de que existe un problema con lo que sería la pérdida de la capacidad cognitiva después de 18 años. Entonces ahí entraríamos en procesos de demencia, ¿verdad? Obviamente la demencia se da después de los 60, 65 años. No es algo que se dé así. Ahora bien, una persona de 30 años puede tener un accidente, una lesión cerebral y queda con cierto daño, entonces habría que observar este tipo de situación y no es que este accidente le esté dando una disminución de sus capacidades cognitivas por un trauma. Entonces, hay que ver que para discapacidad intelectual es un término para por debajo de 18 años. Ahora bien, este proceso tiene diferentes etiologías, ¿no? Hay diferentes causas que al final vamos a señalar algunas como un complemento de esta clase de psicopatología de estas áreas y vamos a mencionar más como información general de los aspectos clínicos. La etiología puede ser diversa y puede ser común, como una vía final común de varios procesos patológicos que tienen alteraciones cognitivas ya desde de manera congénita y que se van a expresar entonces en de diverso grado. Este es el concepto psicométrico de la inteligencia y las alteraciones de acuerdo a esa evaluación clínica y psicométrica del IQ. Las personas con coeficientes intelectuales de 1 a 84 se denominan limítrofes y son las personas que están funcionando en la sociedad con algunas dificultades, pero ahí funcionan y pueden llevar a ciertos niveles de funcionamiento adecuados, pero no podrían desarrollar una capacidad universitaria, una habilidad cognitiva. Se llaman limítrofes. Pero vamos a ver. La discapacidad intelectual ya descrita ya y definida puede ser leve, moderada, grave y profunda.
En el caso leve se dice que el coeficiente intelectual está entre 50 y 70, entonces esa curva de Gauss, la desviación es mucho más, y el coeficiente intelectual está de 50 a 70 y abarca más o menos al 85% de los casos que se detectan de discapacidad cognitiva, en este caso leve. No hay mucha información en el preescolar en función de que hay cierto grado de retraso, pero no es tan obvio, pero ya en la etapa escolar y en el desarrollo ya de la adolescencia y todo esto, hay un aprendizaje escolar limitado, generalmente llegan hasta el sexto grado de primaria, pueden desarrollar entonces la capacidad de escribir y leer, pero ya en la vida adulta, más de 21 años y todo esto, logra un funcionamiento social y laboral con mínima independencia, requiriendo apoyo ocasional en ese sentido, con actividades muy básicas, ¿no ve? Pero sí se requiere el apoyo familiar en ese sentido. El coeficiente intelectual, la discapacidad cognitiva que está ubicada en el grado de moderado, es un coeficiente intelectual que va de 35 a 49, como ven hay un mayor desmedro. Entonces aprende a hablar, pero ha habido un evidente retraso psicomotor. El desarrollo motor, pero es aceptable, pero sí ya se requiere también supervisión. Puede llegar a niveles básicos escolares, no terminando la primaria, obviamente, y puede ser entrenado para poder tener actividades mínimas necesarias y habilidades para trabajos sencillos bajo supervisión. Cuando tiene situaciones de tensión, cuando cambia su entorno y todo eso, puede llegar a tener expresiones emocionales inadecuadas, por eso requieren una ayuda especial con la actividad y la vida, pero ya hay necesaria una supervisión en ese sentido. Y ya entrando a las situaciones mucho más marcadas, esta desgracia frente a la vida, la desgracia intelectual grave, que su coeficiente intelectual es entre 20 a 34, hay un desarrollo motor pobre, hay un lenguaje mínimo, en ocasiones apenas son sonidos culturales, aprende a comunicarse y hábitos higiénicos básicos, en esa etapa escolar de 6 a 20 años donde hay el entrenamiento y todo esto, y cuando es adulto puede autoprotegerse, pero requiere ambientes protegidos constantemente, es decir, necesita un ambiente especializado para su propia protección y su cuidado. Y el profundo, lastimosamente, el profundo menos de 20 en este ser humano, es una cavidad mínima de funcionamiento sensorimotor. En algunas ocasiones tienen dificultad de población, si quieren cuidados de enfermería. Entonces, su capacidad de funcionar autónomamente es mínima y necesita ayuda para comer, para vestirse, por ejemplo. Puede tener algunas palabras en la vida adulta, pero una dependencia total de cuidados de enfermería, porque la inteligencia es muy reducida y su coeficiente intelectual está marcando una situación profunda en este sentido. En ocasiones, estos pacientes tienen alteraciones muy importantes del sistema motor y están en silla de ruedas, bajo protección y bajo cuidados básicos y necesarios de enfermería para su propia subsistencia. La etiología. Bueno, los factores genéticos son muy importantes y en ellos están lo que ustedes ven, el síndrome de Down, el síndrome de cromosoma X frágil, el síndrome de Prader, donde hay alteraciones también en el tono muscular muy importante, parecen muñequitos, el síndrome de olvido del gato, que son alteraciones cromosómicas con ciertas características de cromosomas. Luego el síndrome de Z, el fenilcetonuria, neurofibromatosis, que son un poquito más raras. La fenilcetonuria es la que tiene que ver con déficit de la fenilalanina hidroxilasa, la enzima que tiene que metabolizar a la fenilalanina. Y se llama fenilcetonuria porque hay grandes cantidades de fenilalanina que se van a eliminar por la orina. Lastimosamente, este exceso de este aminoácido hace que vaya al cerebro y vaya a provocar daños en el cerebro, y pueden ser daños muy importantes si no se detectan desde el nacimiento, porque ya viene desde el nacimiento el déficit de
cetonuria. Sucede de que les menciono esto porque yo he visto un caso de un niño que no se diagnosticó que tenía deficiencia de fenilalanina hidroxilasa, que tenía fenilcetonuria porque se hace un pinchazo en el talón y de ahí se hace la prueba esta. No se hizo eso. Y me llamaron a una institución para ver a un niño con una discapacidad cognitiva grave y realmente era un niño de 8 o 9 años de edad que estaba en silla de ruedas, no tenía lenguaje, sonidos guturales, tenía un casco de protección porque tenía que golpearse la cabeza, hacerse daño y tenía un casco de protección y todo eso. Y cuando entrevisté a la familia, hablé con la mamá me dijo, ha sido una situación en la cual no se ha diagnosticado a tiempo, no le han hecho la prueba y él tenía, y mire, no nos dimos cuenta y tenemos esta situación. Entonces, es muy importante la actividad de los médicos, es importante que los médicos que ven niños tengan la capacidad de evaluar rápidamente en las primeras semanas las situaciones que deben hacerse de manera correcta y adecuada, porque en muchos casos se puede detectar un potencial problema que está dado, como en este caso de fenilcetonuria, ¿no? También tenemos factores adquiridos y evolutivos, de acuerdo a las enfermedades como las de rubeola, la enfermedad citomegálica por cuerpos de inclusión, la sífilis, que ya no se ve tanto, la toxoplasmosis, herpes simple, el síndrome alcohólico fetal, que también es uno de los aspectos que en poblaciones que tienen importante consumo de alcohol, mujeres embarazadas puede dar este síndrome y el niño sale con unos estigmas del síndrome alcohólico fetal, como es el puente nasal bajo, la parte superior de la oreja sin desarrollar, fisuras papulares cortas, pliegues acá epicánticos que se llaman alrededor de los ojos, una nariz aplanada chata, el labio superior muy delgado, el surco nasolabial muy plano, indiferenciado prácticamente no hay. Entonces son cosas que nosotros podemos trabajar dentro de lo que es la promoción de la salud mental, educar a las futuras mamás sobre los riesgos del consumo de alcohol, hacer intervenciones comunitarias sobre esto en situaciones de prevenir ciertos factores que se pueden dar para que haya una discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, son áreas que deberíamos reflexionar y actuar los médicos como agentes promotores y los estudiantes también sobre estos aspectos, porque la medicina es una única área que puede trabajar sobre la promoción y la prevención. En otras áreas de la actividad humana se actúan sobre los eventos. En cambio, medicina podría actuar sobre la promoción y la prevención en salud mental. Y aquí viene un área muy interesante sobre esto, sobre todo el consumo de alcohol, exposición a sustancias tóxicas, tabaquismo y todo eso que pueden dar problemas en el desarrollo cognitivo. También pueden haber infecciones como encefalitis, meningitis, traumatismos craneoencefálicos, una cosa no muy rara es la asfixia por ahogamiento. Hay una piscina, no se toman las condiciones adecuadas de cuidar la piscina, es invierno, no hay un perímetro de seguridad y el niño que está por ahí puede caer y lo encuentran ya sumergido, lo sacan y puede haber ya lesiones cerebrales que dan un tipo de alteración cognitiva. Las exposiciones crónicas a sustancias, tumores intracraneales y todo esto, que son los que determinan estos trastornos adquiridos de las discapacidades cognitivas. También los factores ambientales y socioculturales pueden estar presentes en esta gama grande de condiciones para el retraso mental o discapacidades intelectuales, la desnutrición, por ejemplo, los cuidados parentales inadecuados, la falta de estimulación de los padres, la negligencia, una atención médica deficiente. Lastimosamente, siempre hay un déficit de médicos para toda la población y aquí está el médico que puede darse cuenta rápidamente de una alteración cognitiva en ciernes, una mala alimentación materna, el embarazo en la adolescencia está muy relacionado con nacimientos prematuros, con el bajo peso al nacer, lo cual llaman una discapacidad intelectual leve que abarca el gran número de personas con discapacidad intelectual. ¿Sí? Finalmente, decirles que lastimosamente las discapacidades intelectuales, lo que llamamos retraso mental, puede afectar mucho y marcar la vida de un sujeto,
Por lo tanto, tenemos nosotros que conocer este aspecto, reconocer que debemos estar atentos y conocer el desarrollo psicobiológico del niño, del bebé, del niño, para ubicarnos en que está evolucionando adecuadamente, no está teniendo algún problema de desarrollo, porque realmente es un daño muy grande y permanente de un ser humano. De esta manera llegamos al final de esta clase. Muy estimadas alumnas y muy estimados alumnos, les agradezco mucho la atención que han tenido para esta clase, y de manera tal que vamos a estar de poder vernos la siguiente semana y compartir estos procesos del conocimiento de la experiencia humana. Les agradezco sus comentarios a través de los emotics. Así que nos vemos la siguiente semana. Que todo esté muy bien. Un afectuoso saludo a todos ustedes, a todas ustedes. Muy buenas noches.